Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en julio de 2022. El mensaje se llama Enfrentando tus temores. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Ahora sí quiero extender a todos ustedes los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta mañana. Es una bendición estar aquí juntos con ustedes. Siempre he apreciado mucho este último canto o himno que entonamos. La fe es la victoria que vence al mundo, basada en un pasaje bíblico. Parece que en castellano es fe la victoria da. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana, gracias por tu bondad, tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, Señor. Tu bendición sobre nuestras vidas, que nos ayudes a serte fieles a ti, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a tener entendimiento y sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, de la que habla tu palabra, Señor, y que podamos llevarla a cabo en nuestras vidas de manera práctica. Abre nuestros corazones a tu palabra y nuevamente gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero que primeramente, si están de acuerdo, abramos nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 14. Voy a leer un versículo aquí o parte de un versículo y después vamos a ir al libro de Números. Pero primero, Proverbios capítulo 14. Versículo 10. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. Su servidor, el traductor, va a hacer una paráfrasis de la nueva versión americana estándar que utiliza el hermano David para que quede más claro. Proverbios capítulo 14, versículo 10 dice, si el corazón de un hombre está controlado por los sentimientos, su alma tiene tristeza, pero cuando se regocija, no se mezcla con la arrogancia. Bueno, quiero que primero pensemos en la primera parte del versículo que dice, si el corazón del hombre está controlado por los sentimientos, entonces su alma va a experimentar mucha tristeza. Y quiero que tengamos ese pensamiento en la mente conforme avanzamos en el mensaje. Ya que una de las cosas que observo el día de hoy, que es muy prominente, es que nuestros sentimientos y nuestras emociones muchas veces parecen controlarnos. O sí, efectivamente nos controlan. O terminan controlándonos, claro, si es que se lo permitimos, ¿verdad? Pero es algo muy notorio el día de hoy. Muchas personas viven su vida basados en las emociones que experimentan, ¿verdad? Mucha gente que aparece incluso en redes sociales, ¿verdad? O en la computadora, y las ideas populares que se promueven el día de hoy, incluso en la política, en las agendas globales,
muchas veces lo que está guiando y controlando esas cosas son simplemente personas llevadas por sus emociones, personas que han permitido que sus emociones las controlen, principalmente el temor y otras emociones. Hoy en día ya no puedes decir algo porque todos se ofenden, todos se molestan, todos reaccionan, ¿verdad? Y al día siguiente puedes decir lo contrario y de todas formas se van a ofender, porque sus emociones son como una ¿cómo se llama? Una montaña rusa, ¿verdad? Pero el problema es permitir que esas emociones tan variables, tan variantes, nos controlen. Por eso aquí dice la Biblia, si permitimos que los sentimientos nos controlen, vamos a estar tristes, vamos a sufrir. La idea del versículo es esa, vamos a sufrir o experimentar dolor. Cuando alguien, por ejemplo, está controlado por el temor, es tremendo. Y con este pensamiento vamos a Números, capítulo 21, para leer una historia que conocemos y esperemos que nos ayude esta historia a no quedar atrapados, a no permitir que nuestras emociones nos controlen, sea emoción de enojo, emoción de temor, emoción de tristeza y desesperanza. Cuando una emoción te empieza a controlar y dejamos, como dice la Biblia, es una pasión desordenada. Nos hacemos esclavos, permitimos que eso tome el control, pero esto es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? El mundo en el que vivimos es un mundo que supuestamente está basado en la libertad. A través de esa libertad muchos han encontrado prosperidad, ¿verdad? Pero en esa prosperidad se han vuelto perezosos y en esa pereza han vuelto a la esclavitud, a las cadenas, a la debilidad y al temor, ¿verdad? La mera idea de estar pensando en ser controlados por el temor nos devuelve a ese ciclo de vida de no solo debilidad, sino de esclavitud, ¿verdad? Que atraviesan las sociedades una y otra vez. De esclavitud van a la libertad, y de libertad a la prosperidad, y de la prosperidad a la pereza. La pereza o la abundancia trae siempre esclavitud eventualmente. Y estamos en esas épocas de esclavitud. Y cuando nuestras emociones nos controlan, somos esclavos de ellas también. Entonces vamos aquí al libro de Números, ¿verdad? Vamos a leer una historia de Moisés con los hijos de Israel, ¿verdad? Moisés guió al pueblo de Israel al desierto, habiéndolos liberado precisamente de la esclavitud en Egipto. Atraviesan el Mar Rojo. Sabemos que pasaron eventualmente 40 años en el desierto siendo probados. Sabemos que esto es una imagen o una figura de cuando somos liberados, ¿verdad? Y sin embargo, en la realidad, efectivamente, cuando somos liberados, bueno, podemos ser liberados de algo, sin embargo, no todo llega a ser perfecto. Tenemos que ser probados, tenemos que atravesar un desierto lleno de luchas, a veces lleno de dolor, a veces lleno de sufrimiento, a veces lleno de altibajos que nos rodean, ¿verdad? Cosas que inevitablemente de alguna manera nos afectan, ¿verdad? Y nuestro pensamiento de que, bueno, ya quedé liberado, siempre es, pues voy a alejarme de eso, ¿verdad? Que me estaba haciendo daño, y sin embargo no. Siempre está la lucha y la oportunidad de seguir con la libertad o ahora volver a caer en la esclavitud, ¿verdad? Perdón. No es Números 21, sino
Perdón, si es Números 21, perdón. Números capítulo 21, pero versículo 4. A partir del versículo 4 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Verdad? Aquí vemos, partieron del Mar Rojo, es decir, habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ahora están en el desierto, se van por este monte Hor, de ahí parten, de ahí salen, y dice que la gente o el pueblo se desanimó. Aquí está el primer paso, ¿verdad? Hablando de los sentimientos. El pueblo se desanimó, ¿verdad? Hubo un sentimiento de desánimo. Acaban de ser libertados. Su libertad estaba justo frente a ellos. Fue una libertad gloriosa. Y sin embargo, bueno, esto es algo importante acerca de la libertad, que he pensado y que he dicho, ¿verdad? Como los pioneros de la libertad, ¿verdad? Tenían sus lugares en la tierra civilizada y después sintieron esclavitud en ese lugar, ¿verdad? Y dejaron todo eso y salieron a una nueva tierra, ¿verdad? Y pensar en las cosas que enfrentaron, ¿verdad? Saliendo de allá. Dejaron el lugar civilizado de donde estaban, salieron al oeste sin tener nada, ¿verdad? Más que la ropa que traían puesta y el sol y la tierra frente a ellos, y eran libres, ¿verdad? Y estaban felices. Y felizmente dejaron toda su comodidad con tal de escoger un camino donde había libertad, donde estaba la idea de la libertad. Y estuvieron dispuestos a enfrentar luchas inimaginables, problemas, cosas, por causa de esa libertad. Y estamos hablando en un sentido físico, ¿verdad? Y entonces aquí los hijos de Israel habían sido libertados gloriosamente por la mano de Dios de Egipto y de toda su esclavitud. Y estaban en medio del desierto, y en vez de respirar el aire fresco de la libertad recién alcanzada, empiezan a mirar sus circunstancias y dejan que sus sentimientos los controlen, y dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano al que se refieren es el maná que Dios les había dado, ¿verdad? Gratuitamente. Y ahora están cansados, hastiados, quejándose con Dios, ¿verdad? Culpando a Dios, culpando a Moisés, que ¿por qué? Porque Él les dio la libertad, ¿verdad? Casi. En otras palabras, el haber sido libertados, ¿verdad? En algún lugar, también aquí dice que recuerdan incluso el ajo y las ollas de carne que tenían en la esclavitud. Es decir, habiendo sido libertados, anhelaban volver a la esclavitud. Imagínense qué absurdez. Y no es así lo que a veces nos sucede cuando nos desanimamos o cuando permitimos que nuestras emociones nos distraigan y nos controlen, ¿verdad? En vez de apreciar lo verdadero, en vez de apreciar la libertad que Dios nos ha dado, empezamos a anhelar esa esclavitud tan horrible pensando que era mejor, ¿verdad? He conocido personas que tenían tanto temor de que algo sucediera, o estaban tan desanimados porque algo ya había sucedido, ¿verdad? Que fueron y huyeron, pero huyeron directamente a esa cosa a la que le tenían miedo, ¿verdad? Es una paradoja, pero a veces sucede cuando una persona está en peligro. A veces la adrenalina hace que en vez de huir del peligro, corra hacia el peligro, ¿verdad? Entonces, lo he visto suceder muchas veces, ¿verdad?
Por ejemplo, personas que le tienen miedo a las alturas. Yo mismo le tengo miedo a las alturas. Y cuando te paras en las alturas y miras hacia abajo, hay algo adentro de tu estómago, te sudan las manos, no quieres acercarte demasiado. ¿Por qué? Porque tienes miedo de caerte. ¿Y por qué tienes miedo de caerte? Porque casi sientes que te jala, como que tú mismo vas a saltar, ¿verdad? Es el temor. Es el temor, ¿verdad? Y dices, bueno, pero si le tengo miedo a saltar, ¿cómo es que voy a saltar, verdad? Nunca voy a saltar. Y aunque el escenario esté maravilloso, ¿verdad? Está uno con el temor a las alturas. Y así es lo que sucede, así es la emoción del ser humano, ¿verdad? Las emociones son absurdas a veces. Y cuando nos dejamos llevar solamente por ellas, entonces ya no estamos actuando por la fe, como el himno que entonamos, ¿verdad? La fe da la victoria, o fe la victoria da. Dice que empezaban a quejarse, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Versículo 6, ¿qué hizo el Señor? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Tenían temor, tenían desánimo, tristeza, enojo, tenían queja, quizás sí tenían hambre, quizás sí tenían sed, pero ¿qué hace el Señor? Ahora les manda serpientes, les manda algo peor. Si tenían hambre y sed, pues ahora les manda una enfermedad, ¿verdad? O no una enfermedad, una picadura, una mordedura mortal, ¿verdad? Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Tenían miedo de morir de hambre o de sed? ¿Verdad? Se quejaron, se desanimaron, y el Señor dice, bueno, pues aquí hay algo. Aquí hay algo que de verdad los va a matar, ¿verdad? Y a veces eso sucede. A veces algo nos preocupa, algo nos da temor, algo nos molesta, cuando en realidad ese no es el asunto. Y entonces Dios nos trae una preocupación mucho más grande. Dice, a ver, ahora sí con esto sí te vas a preocupar, ¿verdad? Dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, ¿verdad? Aquí el pueblo de Israel se da cuenta, cae en la cuenta, vuelve en sí, nota, despierta que lo que estaban haciendo estaba mal. Le piden perdón a Moisés, le piden perdón a Dios por haber actuado como habían actuado y dicen, Señor, pues ahora ten misericordia, quita esas serpientes, por favor. ¿Verdad? Y de eso estaba hablando hace rato. Y aquí es donde el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Cuando miramos nuestros problemas, cuando encontramos algo que no nos gusta, ¿verdad? Cuando encontramos algo con lo que tenemos que vivir, con un problema, una enfermedad, una circunstancia, una lucha, una tentación, una persona, lo que hacemos es orar y decir, Señor, quita esto, ¿verdad? Así como dijeron ellos, quita esta serpiente, Señor, quita esto, ¿verdad? Y mucha gente el día de hoy que odia a Dios porque les han dicho que Dios va a oír su oración y Dios les va a quitar ese dolor o ese sufrimiento, y Dios no lo hizo, o no lo ha hecho, o no lo hace. Y entonces se molestan con Dios, ¿por qué Dios no resolvió mi problema, verdad? Como si fuera algo mágico, como una clase de mago, de genio, de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y se molestan con Dios porque no arregló sus problemas, porque eso es lo que mucha gente busca en Dios, ¿verdad? Aquí el pueblo tenía serpientes. Se están muriendo por la mordedura de tal serpiente y le piden a Dios que quite las serpientes, ¿verdad? Dice, y Moisés oró por el pueblo. Verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Quiero que notemos todos que Dios no quitó las serpientes, no contestó la oración del pueblo, no quitó las serpientes, sino que dio un remedio para tratar con las serpientes, aun si la serpiente te mordía o ya te había mordido. Proporcionó en su gracia un remedio para poder convivir con la serpiente, ¿verdad? Todos queremos que nuestras serpientes se vayan. ¿Quién no quiere que sus serpientes se vayan? Y decimos, Señor, quítalas, que se vayan. Y si no se van, me desanimo y me deprimo. ¿Por qué no lo arregla? ¿Por qué no las quita estas serpientes horribles que están mordiéndome? Lo que Dios hace no es quitar las serpientes, sino proveer una manera y un camino para vivir junto con esas serpientes y atravesar esos problemas, y así es como llegamos a ser mejores y a ser más fuertes y vencedores de este mundo. Sí, una gran mayoría de las personas en el cristianismo están buscando que Dios les quite sus serpientes. Bueno, es que si Jesús sanó a los enfermos, si sanó al cojo y le abrió los ojos al ciego y resucitó a los muertos, y alimentó a los 5,000. Y sí lo hizo. Él es bueno. Pero para que nosotros podamos tener la fe verdadera, la fe que vence al mundo, y para que nosotros podamos tener un carácter fuerte de una persona vencedora, que es en lo que Dios nos quiere convertir, la manera de Dios no es quitar nuestros problemas. Al contrario, Dios los puso ahí 40 años. El propósito del desierto no era otro más que probarlos y hacerlos más fuertes, ¿verdad? Y preparar a sus hijos para que cuando salieran ya del otro lado pudieran preservar la fe y sobre todo la semilla del Mesías que iba a venir prometido, ¿verdad? Y así es también con nosotros. En esta vida que Dios nos ha dado es un desierto, es un camino, es una jornada, ¿verdad? Queremos un arreglo mágico donde de pronto todo sea bonito, todo sea perfecto, ¿verdad? Y esa es una de las grandes concepciones equivocadas del cristianismo. Pensar que, bueno, si me hago cristiano, Dios va a resolver mis problemas, todo va a estar bien, y si algo malo pasa, pues vamos a orar y Dios lo va a quitar, ¿verdad? Y Dios lo va a arreglar. Pero Dios no es así. Dios lo que quiere hacer es convertirte en una persona mejor. Y lo vemos con nuestros hijos. Si le damos todo a nuestros hijos, todo lo que quieren y todo lo que necesitan, y les hacemos las cosas, ¿qué pasa? He hablado de eso. Ayer hablé con una señora, ¿verdad? Me estaba contando ella acerca de su hijo. Su hijo está desanimado todo el tiempo, está deprimido, dice que se quiere morir, que no hay nada que valga la pena en el mundo, ¿verdad? Y mucha gente así hay, ¿verdad? Muchos jóvenes actualmente que no tienen ni trabajo, ni estudian, ni hacen nada, ¿verdad? Y supuestamente están deprimidos, ¿verdad? Y yo le dije a esta mujer, uno de los grandes problemas, ¿verdad? Es que en toda su vida él nunca ha trabajado. Y no solo no ha trabajado, él mismo no ha tenido que cuidar de sí mismo, cocinarse o algo. Usted como madre le ha hecho todo, ¿verdad? Y lo único que él hace es pedirle a mamá. Y si la mamá no puede, pues le pide al gobierno. Y si el gobierno, o sea, ser un mendigo nada más, ser un parásito, ¿verdad? No es el espíritu de los pioneros que dejaron todo atrás, todas sus comodidades y vinieron aquí para tener una oportunidad de trabajar y ser libres y llegaron a un mundo desierto y lo convirtieron en tierra fértil, ¿verdad? No. Hoy en día los jóvenes quieren que todos se los hagan, todos se los regalen, ¿verdad? ¿Y saben por qué están deprimidos por eso? Porque no valen. Porque no tienen la autoestima de que ellos han logrado cumplir sus metas, ¿verdad? Y entonces le dije a esta mujer, mira, muchos jóvenes así crecen, nunca han trabajado, nunca han tenido ni una responsabilidad sobre sus hombros, todo les fue entregado en bandeja de plata en las manos,
Entonces ellos saben que no hay cosa de valor en ellos, o por eso su autoestima está tan baja, por eso se siente triste, no le ve sentido a la vida, ¿verdad? Y ella dijo, sí, yo hago exactamente eso con mi hijo. Cada vez que él quiere algo, se lo compro. Cada vez que tiene un antojo, se lo cumplo. Le entrego, casi le pongo las calcetas en los pies, ¿verdad? Aunque ya es un hombre mayor. Pero así no es la manera de hacer a alguien mejor, de hacer a alguien fuerte, de hacer que alguien se pare sobre sus propios pies. Más bien esa es la manera de caer en esclavitud. Y Dios, mejor que nadie, que es sabio, lo sabe. Y entonces por eso es que Dios no nos concede cada capricho, ¿verdad? Porque nos ama. Por eso es que Dios no nos quita cada serpiente o cada problema que enfrentamos, sino que nos ayuda y nos capacita para vivir con el problema, ¿verdad? En otras palabras, las cosas que nos afligen o que nos causan dolor o problemas, o las cosas con las que tenemos que vivir, ¿verdad? Sea tal vez algo incluso en nuestras circunstancias o algo en nuestra mente, de cómo funciona nuestra mente, o sea, otra cosa, ¿verdad? Y pensamos, ese es el problema. En vez de mirar a la solución y el remedio que Dios ofrece, ¿verdad? Y ser fortalecidos en el poder de su Espíritu y por Jesucristo, más bien vemos al problema y queremos que se vaya. Me imagino a este pueblo de Israel, ¿verdad? Aterrorizados de las serpientes. Y ahí las serpientes ardientes presentes, ¿verdad? Y están saliendo por todas partes en el campo y gente está siendo mordida, gente está muriendo. ¿Se imaginan el temor que sobrevino a todo este pueblo en el campamento en ese momento? ¿Verdad? Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Atravesamos un tiempo con este virus donde la gente estaba aterrorizada del virus, dispuestos a sacrificar su libertad y hacer lo que el gobierno les diga por causa de un virus. El temor los tenía bajo control, ¿verdad? La emoción, el sentimiento los tenía bajo esclavitud, ¿verdad? Y así, hay serpientes a nuestro alrededor, y la gente tiene miedo de esas serpientes. ¿Qué hizo Dios? Como dije, lo repito, no quitó las serpientes. Al contrario, puso la imagen de una serpiente en el asta y le dice a la gente que la manera de ser sanados de la mordedura de la serpiente es mirando a la serpiente. Mirando a eso que le temes. Abrazando ese problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que enfrentemos nuestros temores, que enfrentemos nuestros problemas y que vivamos con ellos y que sigamos caminando. ¿Saben? Vivimos en tiempos que yo diría de mentes tontas, de mentes irracionales. Y si permitimos que el temor y las cosas irracionales que hace la gente nos controlen, nos pueden controlar, ¿verdad? Yo no sé a qué le temes tú. Pero muchas veces el temor puede llegar a ser irracional. Y vivimos en un mundo lleno de eso, ¿verdad? Pero la manera de conquistar nuestros temores o cualquier lucha es mirarlos y enfrentarlos. Mirarlos, así como la gente miraba a la serpiente y entonces era sanada. Enfrentarlos en el poder de Dios y ser sanados. Queremos que se vayan, queremos que desaparezcan las serpientes, pero Dios lo que quiere es que confiemos en Él. Confiemos en que Él nos va a atravesar, nos va a llevar de la mano a lo largo de estas cosas y llevar hasta el final, ¿verdad? Hasta la tierra prometida. Pero todo empieza con el siguiente paso, ¿verdad? Es un viaje en el que podemos llegar a desanimarnos o deprimirnos, así como el pueblo se desanimó.
Pero Dios dice, levántate, enfrenta tu problema y da el próximo paso. Recuerdo que esa fue una de las cosas más difíciles para mí, ¿verdad? Cuando mi familia se fue, yo me quería morir. No quería vivir el resto de mi vida de esta manera. Y el simple hecho de decir, bueno, si Dios en su soberanía quiere que viva de esta manera, voy a dejar esto en manos de Dios. Voy a aprender a levantarme diariamente y decir, lo único que tengo que hacer es seguir. Lo único que tengo que hacer es dar el próximo paso. Un paso a la vez, paso a paso. Lo único que tengo que hacer es un pie frente al otro. Conozco a un hombre, ¿verdad? A un amigo. Su esposa lo abandonó también. Su esposa lo abandonó y él había vivido 30 años solo, soltero. Todos lo admiraban, estaban orgullosos de él. Era una bendición este hombre. En el momento en que a mí me pasó, en el momento en que mi esposa me dejó, este hombre ya llevaba 30 años solo. Entonces yo lo vi y yo pensé, no quiero vivir como él, 30 años solo. Pero fue una inspiración este hombre. Y tuve que volver a vivir, ya ni digo un día a la vez, sino un minuto a la vez. Ahora veo hacia atrás y ya casi van los 30 años. Ahora ha venido cierto grado de resignación. Por la gracia de Dios lo he logrado estos 30 años. Y ha habido otras luchas distintas, muy diferentes, muy fuertes, pero muy diferentes, que ya no tienen que ver con la familia, ¿verdad? Y he tenido que enfrentarlas. Pero el remedio, como siempre, es una fe valiente. El remedio es mirar a Cristo y mirar a eso que temes o que te está matando y abrazarlo. Mirar a tu enemigo y abrazarlo como si te fuera a hacer bien. Por eso digo que la vida cristiana, siempre lo he dicho, no es para los maricas. No es para las personas que quieren consuelo. No es para las personas, ¿verdad? Como dice la Biblia, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es atravesar un desierto como este pueblo de Israel. Un desierto donde puede haber serpientes, donde puede haber lugares secos, donde de pronto puede haber menos comida, o comida que no te gusta mucho, o puede haber cosas, ¿verdad? Pero este es el camino que lleva a la vida. Y cuando esas cosas a las que les tememos las podemos convertir en amigos, esa es la fe que vence al mundo, ¿verdad? Hace tiempo leí un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Ustedes lo han visto tal vez, ¿verdad? Y se trata de, supuestamente dice que un joven buscó el consejo del hombre más rico de Babilonia, ¿verdad? Y uno de los primeros consejos que se le dio a este joven fue, obviamente no es un libro cristiano, ¿verdad? Pero dice, es un libro de cómo hacerse rico, dice, pero pon a trabajar el consejo fue así, haz del trabajo tu amigo. Haz del trabajo tu amigo, no tu enemigo. Y tan solo ese simple consejo transformó la vida de este joven, ¿verdad? A veces eso que no te agrada, o eso que temes, o eso que ves como un obstáculo, eso es más bien la palanca y el amigo que te va a convertir en una mejor persona, más fuerte, ¿verdad? La gente busca la felicidad y la gente cree que la felicidad se alcanza cuando ya no tengan problemas. Pero no, la felicidad se alcanza
cuando has logrado que eso a lo que le temes, o eso que es tu enemigo, o eso que odias, lo puedas recibir con gozo, ¿verdad? Como dijo Jesús, el que no lleva su cruz. ¿Qué era la cruz? Pues era el emblema más temible. La muerte de cruz era lo más horrible. Jesús dijo, bueno, haz de la cruz tu amigo, recógela y llévala, y ahí está la felicidad. Ahí está el verdadero gozo, y ahí está la entrada al reino de los cielos. Cuando a ese enemigo, cuando a ese temor, o cuando a esa lucha la haces tu amigo, ¿verdad? Y cuando logras hacerlo, en la gracia de Dios vas a avanzar de una manera que jamás te hubieras imaginado. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.